Buen día, bienvenidos a la materia de Administración Eclesiástica número 3. Este día vamos a compartir un poco acerca de los términos y definiciones etimológicas de la palabra iglesia. Para ello voy a compartirles una presentación que traigo en este momento. Y es acerca de dos palabras. Cuando nos referimos al término iglesia, hablamos de los escritores, se referían a la reunión del pueblo de Israel y usaban estas dos palabras hebreas que son edad. No solo significaba esto una asamblea de ancianos, sino también la congregación del pueblo. Recordemos que el término congregación significa llamar de afuera o una reunión popular. Otro de los términos hebreos era Ka'al, que significa llamar y se usa con más frecuencia en los libros históricos para referirse al pueblo o a la asamblea de los hijos de Israel. Como estudiantes de teología sabemos que los libros históricos son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel y 2 Samuel. Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas y Segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. Son 13 libros históricos. Para referirse en estos libros, para referirse al pueblo o a la asamblea de los hijos de Israel. El profesor Luis Bercow, citando a Hort, dice que después del exilio, los judíos de habla griega traducían la palabra Kaal por eclesía y también designaban con ella tanto la congregación de Israel como una asamblea de la congregación. Hay dos palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para referirse a una congregación, que son sinagoge y eclesía. Los léxicos o las palabras griegas dicen que el término sinagoge significa reunir a una asamblea, aunque también se usaba para designar el lugar donde se congregaban los judíos, es decir, sinagoga. La palabra eclesía es un nombre verbal. El verbo eclaleo, que significa llamar o sacar, da la idea de un grupo sacado o llamado. Esto tiene mucha referencia en cuanto a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos sacó del mundo, nos separó del mundo para poder llevarnos a un lugar especial, para poder llamarnos y contarnos como parte de su pueblo. Da la idea de un grupo sacado o llamado, y aunque no se use exactamente en esa forma, se sugiere que el término eclesía significa una asamblea convocada. Gracias a Dios que cada uno de nosotros, el Señor nos ha convocado, nos ha llamado, nos ha escogido para que formemos parte de su pueblo. Jesús fue el primero en usar esa palabra en el Nuevo Testamento, y en Mateo 16:18 dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El adjetivo posesivo mi, que estamos viendo en esta frase, al lado del nombre iglesia, hace de Cristo el fundador y dueño de la iglesia, cuerpo de redimidos. Es decir, la iglesia es propiedad de Cristo, no es propiedad de las personas. Por lo tanto, el fundador y dueño de la iglesia es Cristo. Koinonía es el término griego que describe la unidad espiritual y física de la iglesia. No solamente está hablando de una unidad espiritual, sino también física. Una de las características de la iglesia primitiva era su perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Recuérdense, si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que se daba el partimiento del pan en las casas. El cristiano participa de esa comunión desde su conversión. ¿De qué manera?
en la comunión unos con otros, estamos participando de alguna manera después de habernos convertido. Se trata de una comunión social y espiritual. Ninguno de nosotros, antes de habernos convertido, nos pudimos imaginar cuánta familia íbamos a encontrar en la iglesia. Personalmente tengo más de 25, 27 años de estar en el Evangelio y creo que jamás imaginé en mi vida poder encontrar tanta familia, tantas personas que pudieran sumar a mi edificación cada día. No concibo mi vida sin estar en una iglesia, sin congregarme, pero definitivamente que esa unidad espiritual y física de la iglesia solamente el Señor lo puede permitir. Yo no sé a usted si le pasa, pero creo que cuando nos enteramos que algún hermano está enfermo, le ha sucedido algo, nos preocupa, nos duele, sentimos que parte de nuestro cuerpo no está bien y eso solamente el Señor puede hacerlo. Se trata de una comunión social y espiritual. La frase latina comunio o comunidad de los santos identifica a la iglesia como un cuerpo en plena comunión. Cristo la cabeza y el cuerpo la iglesia. Creo que en estos tiempos de pandemia, muchas iglesias han optado por transmitir sus cultos en línea, a través de las redes sociales, y eso creo que es muy bueno. Y algunas personas dicen, sí, así yo no me voy a contagiar, así yo no voy a meter o voy a estar con aquella persona que probablemente tenga virus o ahí probablemente esté contaminado. Pero yo quiero mencionarles algo. Si bien es cierto, hemos sido muy efectivos, no dejando de predicar el Evangelio a través de las redes sociales, pero hemos dejado de tener contacto. Hemos sido muy exitosos en una parte, pero en otra parte hemos dejado de tener relaciones, de poder comunicarnos con las personas, y eso es algo muy importante. Claro, por la situación que estamos viviendo, no es saludable, no es conveniente que nosotros podamos estar visitando o estar saludando o de hecho estarnos abrazando porque no se es permitido. Sin embargo, en la iglesia se describe como una unidad espiritual y física de la iglesia. Es decir, Cristo como cabeza y el cuerpo la iglesia. Por esa razón, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios menciona que todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos. Y si una parte de mi cuerpo se duele, por supuesto que voy a sentir yo, porque todos formamos parte. ¿Qué es la iglesia de Cristo en el sentido administrativo? Vámonos al tema que nos compete, que es la administración de la iglesia. La iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo a través de la participación y utilización de todos los recursos humanos y materiales desde el Pentecostés hasta el arpasos, es decir, hasta el rapto, que nos menciona en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, donde dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Se llama Iglesia de Cristo por ser el fundador, también por ser su salvador. La iglesia es su casa y algo muy importante, es su esposa. Es la iglesia de Dios y Dios es su administrador. Aquí estamos definiendo un poquito los roles para que sepamos cuál es nuestro plan, cuál es nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo. Los fundamentos de la administración en la Biblia. Bueno, en la Biblia se hallan muchos ejemplos de administración. Ya lo hemos mencionado al inicio de esta materia y vemos que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Abunda en información y ejemplos sobre la organización y el orden en materia administrativa. A lo largo y a lo ancho de la Escritura
dentro de esos 66 libros, dentro de todos esos escritos que tenemos a veces en nuestra mano, encontramos una fuente inagotable de sabiduría, información que puede darnos las directrices, que puede darnos la guía que nosotros necesitamos. Veamos un ejemplo. En la creación, Dios muestra su habilidad administrativa planeando, ejecutando, organizando y evaluando cada etapa creativa realizada. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver que en el primer día Dios creó la noche y el día, pero todo lo que creó, lo que iba creando en los primeros días, sirvió de base para la siguiente parte de la creación. Por ejemplo, Dios creó el cielo y el mar. No dice la Escritura que primero creó los peces. Primero preparó el ambiente propicio para que pudieran estar los animales. Luego creó los animales. Primero creó los cielos, luego creó las aves para que pudieran andar. Es decir, Dios tenía todo planeado perfectamente para que sirviera de antesala de lo que iba a ocurrir en el siguiente día. Nadie escapa de su control. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios tiene la mirada puesta sobre cada uno de nosotros y eso es bueno, sentirnos seguros, sentirnos confiados, pero ninguno de nosotros escapa del control divino. Nadie puede decir, a mí Dios no me vio, porque en muchas ocasiones podemos escondernos de las personas, pero de Dios no nos podemos esconder. Y para la ejecución de su soberana voluntad, utiliza poderes, utiliza leyes, elementos y factores que lo representan y obedecen. La evaluación de su obra se halla en las palabras, ya en el capítulo 2, cuando dice que vio Dios que todo era bueno en gran manera. Es decir, no le faltaba nada ni le sobraba nada. Este es el resultado de la buena administración, que a la hora indicada lo tiene todo previsto y dispuesto. Dios se maravilló de lo que había creado y también creó al hombre y desde luego él dijo, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Luego lo vemos la obra administradora en el Éxodo. También se aprecian ejemplos de una excelente administración. Ya lo hemos mencionado también, se planteó el caso de la agotadora tarea de Moisés. ¿Pueden imaginarse ustedes el trabajo que tenía Moisés? Si atender 4, 5, 6 personas durante un día para aquellos que están al frente atendiendo en atención al cliente o en una área, se puede imaginar lo agotador que puede ser escuchar 4, 5, 6, 10 personas diferentes. Ahora imagínense el trabajo agotador que tenía Moisés, tratando de atender él solo las actividades y los problemas de todo el pueblo de Israel. No solamente las actividades, sino también los problemas. Y como usted sabrá, de alguna manera, cuando nosotros escuchamos a alguien, nos cargamos. Si no entregamos a Dios esas cargas, nos cargamos y de repente sentimos dolor en los hombros y enfermedades que son propias del estrés. Sin embargo, aparece el suegro Jetro y le recomienda a Moisés seleccionar hombres de virtud para poder delegarlos y compartir con ellos las responsabilidades en medio de aquella agitada comunidad que iba en su paso por el desierto. Entonces, también en el Éxodo podemos encontrar ejemplos de una excelente administración. Luego, en la organización del campamento y del tabernáculo. Si ustedes pueden apreciar este dibujo, porque realmente es un dibujo, cada tribu se ubicaba en su lugar correspondiente, tanto al reposar como al movilizarse. También se observa en el campamento un orden asombroso. Y no solamente ellos estaban organizados de tal manera, sino que era Dios quien los guiaba en el día con una columna de nube
y en la tarde, en la noche, con una columna de fuego. Es decir, la presencia de Dios estaba allí adelante, guiándoles a ellos en su recorrido por el desierto. El tabernáculo fue diseñado y amueblado de acuerdo con el plan ordenado. El servicio sacerdotal se realizaba por turnos y de acuerdo con el manual Levíticos. En la adoración, en la marcha o en la guerra, el pueblo se movía como un solo hombre, es decir, tenían una asombrosa organización. La iglesia está fundamentada sobre bases administrativas. Ya lo mencionamos que el administrador por excelencia es Cristo. Y Él nos sentó las bases de una organización universal para la iglesia. La técnica de la acción concentrada. ¿Por qué razón? Jesús no escogió multitudes para poder discipularlos, para poder encargarle la obra de la evangelización. ¿Cuánto fue el grupo de Jesús? Bueno, un pequeño grupo de 12 para comisionarles la continuidad de la obra que él había iniciado en el mundo. Esto es en contraposición de aquellas personas que piensan que las multitudes están representando la grandeza de su ministerio, lo cual nos enseña que Jesús utilizó una técnica de acción concentrada. Imagínese usted que Jesús estuviera en estos tiempos. Comparemos a un influencer, ¿cómo sería un influencer natural sin conocimiento a que Cristo utilizara las redes? ¿Usted cree que él se sentiría satisfecho de tener 100,000 seguidores en sus redes sociales? ¿Usted cree que se sentiría satisfecho que al momento de subir una foto, una imagen o donde está almorzando con sus discípulos tenga 200,000 likes y celebrar ese tipo de eventos? ¿Usted cree que la acción o la técnica que Jesús utilizaría en estos tiempos sería en cuanto más amigos tengo en Facebook, más se va a dar a conocer el Evangelio? De ninguna manera. La técnica de la acción concentrada es la que Jesús enseñó y predicó, y no solamente va a utilizarlo a este grupo pequeño, sino que ese grupo pequeño son los que Él va a comisionar para darle la continuidad de la obra que Él había iniciado ya en el mundo. Es decir, que nosotros no debemos medir nuestras habilidades por las cantidades de personas, sino cuando yo falte, cuando un día el Señor me llame a su presencia, la obra que yo realicé va a continuarse perpetuando por las futuras generaciones, o sencillamente cuando yo muera o cuando a mí me toque entregar cuentas a mi Creador, sencillamente ya se va a olvidar quién era la hermana Angélica, quién era la hermana Mireya, quién era la hermana Tania, quién era la hermana, como se llame usted. Es importante que nosotros sepamos que todas nuestras acciones deben estar enfocadas en algo, enfocadas en exaltar al Señor, enfocadas en serle fiel al Señor, es decir, que tenga ya un propósito definido. Comentando esta estrategia, un señor llamado Coleman, en su libro El Plan Supremo de Evangelización, dice que Jesús estaba más interesado en preparar y comisionar a unos pocos que impresionar las multitudes. La primera carta a los Corintios nos enseña el apóstol Pablo que el siervo de Dios debe ser un buen administrador. Veamos este versículo. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Si nosotros quisiéramos parafrasear este versículo, ¿cómo lo diríamos? Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mundo está distorsionado, el mundo está en conflicto. Normalmente las personas administradoras, las personas que tienen que ver con las finanzas, a veces tienen que dejar las instituciones, tienen que dejar las organizaciones por malversación de fondos. Pero como hijos de Dios, teniendo ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, debemos de recordar que si bien es cierto, Dios nos ha puesto en un lugar, a lo mejor tengamos oportunidad de hacer fraude, pero recordemos que a quien vamos a defraudar, que a quien vamos a contristar es al Espíritu Santo que mora en nosotros. Que a lo mejor uno, dos, tres dólares, que a lo mejor no dimos de cambio, esos $3, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, no nos va a dejar en paz, porque los bienes que son adquiridos deprisa no van a ser de bendición. Los bienes que no proceden del trabajo honroso no van a producir lo mismo que aquellos que han sido tomados de una forma incorrecta. Entonces, ahora bien, dice que se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué es ser fiel? Ser honesto, ser íntegro. ¿Y qué es ser íntegro? Que yo haga bien las cosas aun cuando no me están viendo. En este pasaje se establecen 3 hechos. Uno, que para ser administrador de los ministerios de Dios es necesario iniciarse como servidor. Lo mencionamos en clases anteriores, que un administrador no es cuánta gente me sirve a mí, porque en el mundo hemos escuchado esta expresión que dice, el administrar es hacer que otros hagan, pero si yo estoy sentadita y no hago nada, entonces ellos vienen a ser como mis esclavos, como mis servidores. Y en la escritura nos enseña que tiene que ser al revés, que para ser administrador de los ministerios de Dios es necesario iniciarme como servidor de Cristo. Número 2, que los ministerios de Dios, es decir, la iglesia con todos sus factores divinos y humanos, es un cuerpo administrable. Yo les mencioné la vez anterior que no puedo decir, ahí está el predicador en la iglesia, pero no hay energía porque se nos olvidó pagarla. Entonces, todos los factores divinos y humanos es un cuerpo que se puede administrar. Luego, el tercero, que el requisito por excelencia para participar en tal administración es la fidelidad. Una de las cosas que nos enseña el versículo final en el capítulo 4, versículo 2, ahora bien, dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La escritura no dice se requiere que cada uno sea hallado capaz. Tampoco dice se requiere que cada uno de ellos sea hallado con muchos dones o con muchos talentos. Una de las características que pide es que sea hallado fiel. Y creo que la fidelidad, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es la fidelidad de nuestro Dios, porque aun cuando nosotros no le amamos, no le amábamos, Él nos amó primero. Y a pesar de que nosotros podamos fallar en algún momento, dice que Él permanece fiel a nosotros. Así que quiero concluir en esta hora con este pasaje de la Escritura donde nos enseña que un requisito de usted y de mí, algo que el Señor espera de nosotros es que seamos fieles a Él. Nosotros somos administradores de nuestra propia vida, somos administradores de nuestro propio sueldo, somos administradores de nuestro tiempo. Yo puedo decirle a usted, no me quedó tiempo de poder leer la Biblia en la semana. Pero Dios espera que yo sea fiel, porque a lo mejor lo estoy poniendo como excusa porque he dedicado mucho tiempo a ver otras series de televisión que no me están edificando. Puedo decir, no me alcanza mi sueldo, no puedo diezmar, pero a lo mejor
tengo gustitos en mi casa, tengo cosas en mi casa que lo que están haciendo es robándome la bendición que Dios me ha dado. Entonces, dice la Escritura, se requiere de los administradores, se requiere de usted y yo que seamos hallados fieles por el Señor. Gracias por haber estado en esta hora y la próxima semana estaremos continuando con nuestra clase de administración eclesiástica. Muchas gracias.